Entonces, ya para empezar, pues como a hacer una pequeña revisión del tema, de las complicaciones agudas, principalmente en las fracturas supracondilias en niños. Algo de epidemiología de este tipo de fracturas, recordemos que es el tipo de fractura más común alrededor del codo en los niños, acercándose a un promedio del 50 al 70% de todas las fracturas alrededor del codo y correspondiendo a cerca de un 30% de todas las fracturas de las extremidades en los niños menores de 7 años. Adicionalmente, lo que veíamos ahorita es muy importante diferenciar pues como el tipo de desplazamiento de la fractura, y también decimos que la fractura en extensión va a corresponder cerca del 96 al 98%, siendo pues como evidente la gran mayoría de casos correspondientes a este tipo de fractura, y el restante 2 al 4% va a corresponder a una fractura en flexión, que enseguida vamos a ver pues como esa importancia que ya lo hemos ido como medio hablando, de acuerdo al tipo de fractura, cuáles son las posibles complicaciones asociadas. Haciendo pues como un repaso anatómico rápido, recordemos entonces la articulación del codo está compuesta en la vista medial, en la vista lateral por un epicóndilo lateral, ¿sí? Con las articulaciones humerorradial, radiocubital y humerocubital localizadas pues como en esta vista. Y en la vista lateral vamos a ver pues ya el epicóndilo medial, el olecranon, la misma referencia a la articulación humerocubital con una evidencia pues como de la cabeza del radio y de la articulación humerorradial. En cuanto a las estructuras vasculares que pasan en el codo, importantes a tener en cuenta, prácticamente la que está más asociada a complicaciones vasculares en este tipo de fracturas va a ser la arteria braquial, que se va a ubicar pues como en toda la localización de la fosa antecubital, acompañada del nervio mediano, ¿sí? Y que a nivel de la fosa antecubital ya se va a dividir en dos ramas principales, que va a ser la arteria radial y la arteria cubital. En cuanto al recorrido de los nervios, entonces por el codo entonces tenemos que pasa el nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar. En cuanto al nervio radial, después de pasar por el canal de torsión, va buscando una localización más lateral, pasando por el túnel radial y posteriormente, aproximadamente 2 centímetros distales al epicóndilo lateral, se va a dividir en su rama profunda y en su rama superficial, que va a llevar pues como más componente sensitivo, y la rama profunda que pasa por la arcada de Freus, que es generada pues como por el músculo suponedor, y a la salida de este tenemos pues como la salida ya del nervio interóseo posterior. En cuanto al nervio ulnar, va a tener un recorrido en el brazo posteromedial, siguiendo pues como una línea recta, pasando por el túnel o el canal ulnar, que es una referencia anatómica dada por el epicóndilo medial y el olecranon, ¿sí? Y va a discurrir medialmente por este túnel, siguiendo por debajo del flexor cubital del carpo. Y el nervio mediano, entonces también va a tener un recorrido medial. Recordemos que va a ir acompañado de la arteria braquial hasta llegar a la fosa antecubital, pasa por la fosa antecubital y se mete por debajo de las dos cabezas del pronador redondo. Allí es importante describir que cuando pasa por estas dos cabezas vamos a tener un arco fibroso en donde va a tener contacto con el punto exacto donde generalmente se da la división de la rama interosa anterior, que recordemos que da la inervación para 3 músculos, es una rama puramente motora, no tiene componente sensitivo, y que va a dar la inervación al flexor profundo de los dedos, al flexor largo del pulgar y al pronador cuadrado. En cuanto a la clasificación de las fracturas supracondilias, recordemos entonces que tenemos la clasificación de Garland, en donde las fracturas tipo 1 van a ser fracturas que no son desplazadas, en donde vamos a poder evidenciar una lesión ósea o no, pero que podemos tener signos indirectos, como lo veíamos y lo describían ahorita los internos, como los signos de cojinete graso y de reacción perióstica asociada. En la fractura en Garland tipo 2, entonces vamos a tener una fractura con una lesión de una de las corticales, más frecuentemente de la cortical anterior,
que va a estar desplazada, pero que la cortical posterior, generalmente una de las dos corticales, está respetada formando como cierto tipo de bisagra. Y en la tipo 3 ya es cuando hay compromiso de ambas corticales con un desplazamiento evidente, como lo vemos pues en la imagen. Que aparte, pues como esta clasificación, lo que decíamos ahorita, si es una fractura en flexión o en extensión, recordando que esto lo vamos a definir es por el segmento distal de la fractura de acuerdo hacia donde se esté desviando. Dentro de las complicaciones agudas más importantes a tener en cuenta, pues aparte de lo que decíamos ahorita del síndrome compartimental, es importante aclarar y quise hacer un poquito de énfasis sobre las complicaciones neurovasculares precisamente por lo que nos decía el doctor Toro y que muchas veces se suele copiar, pegar ese neurovascular normal. Entonces es importante siempre en estos pacientes hacer una evaluación neurológica y vascular precisa antes de cualquier maniobra de reducción o de intentar cualquier maniobra de fijación para esclarecer si fue una lesión asociada puramente a la fractura o si fue una complicación de la movilización o de la colocación de los pines. Y vamos a hacer pues como un énfasis mayor en las lesiones neurológicas. Entonces, ¿qué tan frecuentes son las complicaciones neurovasculares en los pacientes que tienen una fractura supracondilia que va a ser desplazada? Entonces, en este estudio se evaluaron 210 pacientes. De los 210 pacientes se encontró que 198 de ellos, es decir, el 94% correspondía a una fractura en extensión, correspondiente como a esa cifra que veíamos ahorita en la epidemiología. Y de esos 210 pacientes, el 76, que corresponde al 36%, iban a presentar algún tipo de lesión neurovascular, siendo la lesión nerviosa la más frecuente, correspondiente a un 22% en este estudio. Y una lesión vascular que corresponde al 8% y lesiones combinadas que va a corresponder al 6%. En cuanto a la lesión vascular, siempre en estos pacientes debemos evaluar dos cosas importantes. Uno, la presencia de pulsos distales, la perfusión distal con el llenado capilar. Podemos encontrar, es raro pues encontrarlo y esto se asocia más a lesiones grandes o obstrucciones completas, que sería el signo de la mano blanca, como lo vemos en la imagen de la derecha. Y que nos va a corresponder, como decía, a una obstrucción completa de la arteria braquial o una sección completa de la misma. Entonces siempre es importante pues como identificarla y definirla. En cuanto a las lesiones vasculares, como bien lo decíamos, van a estar más asociadas a las fracturas que van a tener una desviación posterolateral y siempre evaluar la presencia de síndrome compartimental asociado. En las lesiones vasculares, el tratamiento que se hace inicialmente o con la que la mayoría de los pacientes van a recuperar esa función de la irrigación distal va a ser con las maniobras de reducción. Entonces, la mayoría no se hace ningún abordaje quirúrgico a no ser de que sea necesario, sino que con la sola reducción de la fractura ya vamos a tener mejoría de la irrigación distal. Ya en cuanto a las lesiones neurológicas, algo que debemos recordar es que el nervio periférico está compuesto por un axón que está recubierto por sus vainas de mielina y seguido de un tejido conectivo que le va a dar como ese componente estructural que sería el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Esto es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo al grado de compromiso de cada una de las estructuras vamos a tener como cierto tipo de alteraciones. Como bien nos decía ahorita el doctor Harold, la neuropraxia es la más común, entendiendo que la neuropraxia es la lesión de la mielina o el daño de la mielina con conservación del axón y ese componente estructural. La axonomnesis, dentro de esta misma clasificación, que es la clasificación de Sedon para lesión de nervio periférico, ya entonces vemos que corresponde a una lesión no solo de la mielina, sino de la estructura axonal, conservando el componente estructural dado por el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Hay otras clasificaciones en donde, de acuerdo pues como al daño de cada una de estas capas, vamos a ir definiendo pues como mayor lesión, pero esto es como lo grande. Y ya la neuromnesis es una transección completa del nervio con daño de todos sus componentes. Muy bien, entonces
ya que vimos que la lesión nerviosa es la más frecuente que se puede presentar como dentro de las complicaciones agudas en estos pacientes, es importante establecer, de acuerdo al tipo de fractura y al tipo de desplazamiento que tiene estas fracturas, cuáles son los posibles daños que vamos a encontrar o cuál sería el daño más frecuente asociado. Entonces, se dice que en los desplazamientos posteromediales van a estar con mayor asociación de lesión del nervio radial. Inclusive en algunas revisiones se describe como si esta lesión fuera la más frecuente de las lesiones nerviosas, pero ahorita vamos a ver que la más frecuente corresponde a las lesiones del interóseo anterior. En la clínica, ¿qué podemos encontrar entonces en los pacientes con una lesión del nervio radial? Pues, podemos encontrar pues, algo tan franco como una mano caída, pero sabemos que podemos evaluar como los componentes extensores tanto del carpo como de los dedos, ¿sí? Entendiendo que este paciente pues como va a tener como esta inmovilización y el dolor que le va a limitar la movilización, entonces podemos evaluarlo con los componentes extensores de los dedos y con la sensibilidad localizada en el primer espacio metacarpiano, perdón. En cuanto al nervio ulnar, el tipo de fractura que más se va a asociar a lesión del nervio ulnar es el tipo de fractura en flexión, como lo vemos en la imagen, al corresponderse pues como esta desviación en flexión de la parte distal, va a generar mayor tracción del nervio que pasa posterior al húmero, ¿sí? Y generando pues como ese sitio de compresión y de tracción allí. También es importante pues como decir que la lesión del nervio ulnar tiene mayor asociación con lesión iatrogénica causada por la colocación de pines mediales. Este es el nervio que más se daña con las intervenciones y la colocación de pines, en este caso mediales. En la clínica, ¿qué podemos encontrar? Entonces, podemos encontrar el signo de Frumen. Se le pide al paciente entonces que agarre una hoja entre el primer y segundo dedo. Le hacemos tracción a la hoja para evaluar como esa fuerza del aductor del pulgar. El paciente, al tener una debilidad de este músculo, va a tratar de compensar con una flexión distal de la falange distal, y este signo se considera positivo cuando presenta esta flexión compensatoria, que nos habla, pues como ya lo dijimos, de una debilidad del aductor del pulgar, dado inervado pues como por el nervio ulnar. Otro signo que podemos encontrar es el signo de Waterberg, que le pedimos al paciente que separe los dedos y al decirle que los vuelva a juntar, es incapaz de volver a juntar o acercar hacia la línea media el quinto dedo. Esto es dado también por una debilidad del tercer interóseo palmar, también inervado por el nervio ulnar. También podemos encontrar mano en garra ulnar o evaluar la parte sensitiva, que va a corresponder principalmente como punto clave a nivel del quinto dedo. En cuanto a las lesiones del nervio mediano, van a estar más asociadas entonces como al desplazamiento posterolateral. Recordemos entonces que el nervio mediano va a hacer como todo su recorrido en conjunto con la arteria braquial representada pues como en blanco en esta línea, y que debemos hacer como esa diferenciación o en la clínica si es una lesión completa del nervio mediano o si es más correspondiente a una lesión del interóseo anterior, como tal de definir pronóstico y localización. En la clínica podemos encontrar pues como este signo clásico de la mano del predicador, es al pedirle al paciente que haga una flexión completa de los dedos o que empuñe la mano, es imposible o es incapaz de realizar pues como la flexión del primero, segundo y tercer dedo parcialmente. Y evaluar pues como la sensibilidad en el segundo dedo. En cuanto a las lesiones del interóseo anterior, recordemos entonces que el interóseo anterior sale 5 centímetros aproximadamente después de la fosa antecubital, pasando pues como por las dos cabezas del pronado redondo, y que es un componente solo motor hacia los tres músculos que ya habíamos mencionado. Se preguntaba uno entonces si es un nervio que sale, es una rama que sale distal a la fosa antecubital, incluso 4 a 5 centímetros, porque es la lesión más común presentada en lesiones neurológicas asociadas a este tipo de fractura.
Entonces aquí en esta imagen vemos en este corte anatómico, este es el músculo pronador redondo, ¿sí? En la cabeza humeral y la cabeza profunda aquí localizada. Y vemos este arco fibroso que es el que se hace entre las dos cabezas, por la cual discurre el nervio mediano, en donde se va a presentar, previo al ingreso, pues como a esta arcada o este arco fibroso, la división a la rama interoso anterior. Entonces, en las lesiones por tracción, en este caso proximal por la fractura del húmero, va a generar una compresión a dicho nivel y generar daño. Otra de las teorías o otra de las causas por las cuales se explica que el nervio interoso anterior es el más comúnmente dañado es que los pacientes que tienen este tipo de fracturas con desplazamientos posterolaterales van a comprimir el nervio mediano en su parte más posterior. Como lo vemos entonces en esta imagen, el componente de los fascículos en todo el nervio va a estar localizado el interoso anterior para el proneador cuadrado, el flexor largo del pulgar, y para el flexor profundo de los dedos en toda la región posterior, o sea, la más con contacto estrecho asociado al punto o al foco de la fractura. Entonces, por estas dos razones es que presentamos el interoso anterior como el nervio más comúnmente lesionado en este tipo de fracturas. Lo evaluamos como veíamos ahorita con el signo del OK, imposibilidad para realizar la flexión de la interfalángica distal tanto del primero como del segundo dedo. Entonces, en este metaanálisis, en cuanto a las asociaciones de lesiones nerviosas en los pacientes con fracturas supracondilias, vemos que se recogieron 55 estudios con un total de 5.148 pacientes. De todos estos, 582 presentaron una lesión tipo neuropraxia o un compromiso nervioso que corresponde al 11%, 11.3%, y de todas ellas el nervio interoso anterior es la que más prevalencia tiene. En las fracturas tipo extensión, con desviación en extensión, fueron 447 casos, correspondiente al 12.7% de todos los casos de este tipo de fracturas, y el nervio interoso anterior fue el más dañado. En las fracturas tipo flexión se presentaron 22 casos de los 146 casos de fracturas en flexión, siendo el nervio ulnar prominentemente pues, o marcadamente más lesionado en las fracturas con desviación en flexión. En cuanto a la lesión nerviosa iatrogénica por la colocación de pines percutáneos, el nervio más lesionado fue el nervio ulnar, con 22 casos de 1.303, correspondiendo a un 3%. Y este es más asociado, como ya lo dijimos, a la colocación de pines mediales. Entonces, una pregunta como para ir concluyendo, pues como la revisión, ¿cuál sería entonces esa conducta a seguir en los pacientes que encontramos inicialmente o posterior a una lesión nerviosa asociada? ¿Se lleva a cirugía, no se lleva a cirugía? ¿Cuándo lo llevarían a cirugía? ¿Qué pronóstico le explicarían al paciente? Dale, Juan David, respóndetela vos misma porque ya va siendo como la síntesis de lo que has comentado. Listo, profe. Entonces, como para definir como el pronóstico en general, ¿cierto? Decimos que el tiempo promedio para el retorno completo de la función del nervio, entendiendo que las mayorías de las lesiones van a ser una neuropraxia, fue más o menos de 49, 50 días, ¿sí? Correspondiendo pues casi a los 2 meses que habíamos mencionado anteriormente. Y que más o menos a los 5 meses más del 90% de los pacientes que se describió una lesión nerviosa asociada a la fractura supracondilia van a tener una recuperación completa. Y a los 10 meses ya más del 98% van a tener esa recuperación completa. Entonces vemos que en la mayoría de los casos el pronóstico es muy favorable, es cuestión de tiempo, pero que hay que ir buscando y ir haciendo un seguimiento de esa recuperación, así sea parcial, que nos hable de ese proceso de recuperación del nervio periférico. Este fue como
un estudio en pacientes con lesión del nervio interioso anterior asociados a la fractura supracondilia, en donde vemos que más del 50% de los pacientes a los 2 meses ya tenían una recuperación completa, a los 5 meses cerca del 90% y cerca de los 8 meses ya el 100% habían recuperado completamente su función. ¿Cuándo solicitar entonces una electromiografía y neuroconducción? Idealmente no se solicita de forma aguda, no vamos a encontrar ningún tipo de hallazgo generalmente en las lesiones que consideramos que puedan ser axonales. Podemos encontrar pues como bloqueos en la conducción, pero que no nos van a ayudar ni a tomar conductas ni a definir un pronóstico real en ese momento, porque no vamos a ser capaces de diferenciar en una lesión axonal o solo desmielinizante. Se dicen que entonces que los pacientes que tienen una lesión axonal se demoran hasta 10 días para hacer ese proceso de degeneración valeriana y encontrar hallazgos en las neuroconducciones. Como decíamos, la mayoría van a ser neuropraxias y entonces en los pacientes que llevamos en seguimiento, más o menos en ese tiempo de 8 semanas, no vemos una recuperación parcial, seguimos con la plejía o el compromiso completo de ese nervio periférico, la idea es que entonces vamos solicitando el estudio complementario para definir necesidad de algún tipo de manejo quirúrgico adicional. Entonces, esto mismo llevó pues como a la pregunta de cuándo hacer una cirugía en la lesión neurológica. Encontré como algunos criterios específicos, igual pues como que hacen la referencia a individualizar cada caso, pero en general los pacientes que no tengan una evidencia de mejoría clínica en los primeros 3 meses, la idea es que se piense en hacer una exploración quirúrgica de ese nervio. Cuando tengamos una sospecha de atrapamiento nervioso en el lugar de la fractura, ya sea porque es una fractura inestable o porque por la misma reducción, hay veces esos nervios se pueden quedar metidos dentro de la reducción y generar una compresión asociada, también se debe llevar pues como exploración quirúrgica. El paciente que tenía una evaluación previa al manejo quirúrgico normal y que después de la reducción quedó con una parálisis total, también debemos pensar pues como en esa complicación de compresión asociada al sitio de reducción. O en los pacientes que yo de entrada encontré una lesión radial completa con mano caída y con una anestesia asociada con un componente sensitivo importante, pues nos va a hablar de una asociación a una ruptura total y podríamos pues como solicitar en un tiempo prudente la exploración de este nervio de forma quirúrgica, acompañado no de estudios adicionales como la electromiografía. Como conclusiones finales entonces de la revisión, recordar que en las fracturas supracondilias desplazadas hay complicaciones neurovasculares y a futuro pues como ya las deformidades angulares, todos los procesos pues como asociados, pero siempre en la forma aguda hacer una evaluación inicial precisa, no copiar y pegar pues como sobre ese neurovascular normal que estamos pues como acostumbrados a leer en las historias. Una reducción adecuada de la fractura es el manejo inicial en general para todas las lesiones vasculares y neurológicas, y el nervio, como lo veíamos en el metaanálisis, más afectado es el interioso anterior. En general, los pacientes con una neuropraxia van a tener una recuperación completa en los primeros 2 meses, con un tiempo pico máximo de los 5 a los 8 meses. Muchas gracias.